Sí, bueno, ahí está. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión que lleva por título Diálogo entre nosotras. Tenemos aquí a la doctora Ana Cristina Ramírez y a la doctora Marina López. Muchas gracias por estar aquí. Y para poner un poquito de contexto, el diálogo que tendremos, del cual seremos testigos, tiene, en el caso de la doctora Cristina Ramírez, tiene un poco como base un texto que ella publicó en 2010 que se llama Heréndiras de leyenda y carne y hueso, y un texto que publicó la doctora Marina López en 2021 que se titula El faraute de Hernán Cortés, un go-between en la conquista de México. Son dos textos muy bonitos, muy rigurosos. Son dos trabajos de investigación y me gustaría leer el resumen que aparece en la publicación de los dos textos para que estemos en el tenor. Los resúmenes son poquitos y luego yo tengo aquí una serie de preguntas curiosas que me gustaría, según cómo vaya el diálogo, pues saber, ¿no? El resumen del texto de la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, repito, un texto publicado en 2010 y que lleva por título Heréndiras de leyenda y carne y hueso. Y el resumen es el siguiente. Heréndira es una legendaria mujer purépecha que resistió a la conquista española aprendiendo a montar a caballo. También es un nombre personal femenino bastante común en Michoacán, México. Este trabajo da a conocer la leyenda y sus elementos, reflexiona sobre la importancia de este nombre personal ligado al auge de los cardenismos y expone los resultados de la búsqueda de las heréndiras de carne y hueso. Cada renglón y cada frase condensa una serie de datos, de información que aparecen en el texto y que seguramente ahorita van a aparecer en el diálogo. El texto de la doctora Marina López, que fue publicado en 2021, lleva por título El faraute de Hernán Cortés, un go-between en la conquista de México. Y el resumen dice así. En este artículo de investigación se analiza, mediante una metodología cualitativa, un concepto clave para la comprensión de la conquista de México, el de go-between. Esta es una perspectiva del papel que desempeñó Marina, la Malinche, como faraute de Hernán Cortés, que proporciona además un fructífero punto de partida para distinguir al faraute cortesiano del traductor renacentista, del mensajero, del embajador y del espía, e incluso de la tipología simeliana de intermediario. Todos ellos son diferentes del faraute y en el caso de Marina, la Malinche, no la autora del texto, o también, no sabemos, es paradigmático su papel a caballo entre la Edad Media y la primera modernidad. Repito, los dos textos son interesantísimos, ricos, rigurosos, además, pues con esa buena pluma que caracteriza a las dos profesoras que están en esta mesa, será un deleite escucharlas. Yo, si me lo permiten, mi primera inquietud inmediatamente fue ¿en dónde están las motivaciones? Digo, ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran ahorita que dialoguen, pero
para mí, ¿en dónde están las motivaciones para cada cual en su momento de hacer una investigación sobre una figura femenina con estas características? Se trate de la Heréndira, del mito, de la leyenda, de la historia, se trata de la Malinche, del mito, de la leyenda y o de la historia. ¿En dónde están las motivaciones? Quien guste o por donde ustedes gusten empezar. Empiezo considerando que el mío es el texto más viejo, 16 años, y yo creo que otros 10 que estuvo cuajándose y el proceso de investigación. Sí, yo creo que para mí la motivación tenía que ver con el asombro, por principio, porque hay caballos y donde hay caballos yo volteo. Porque algo interesante está pasando allí cuando pasan los caballos. Y en este caso fue por los trabajos de revisión de nuestro plan de estudios hace ya 20 y tantos años que acudimos a la Quinta Heréndira en Pátzcuaro y nos dimos ahí, Josefina Cendejas lo coordinó eso como secretaria académica que era de la ya facultad, sí, ya facultad de filosofía y ver que no solamente era el nombre de la quinta y algunas otras cosas que a mí ya me habían llamado la atención, como el mural de la biblioteca pública de Pátzcuaro, que se llama Historia de Michoacán, de Juan O'Gorman. Ustedes podrán, quienes no ubiquen este mural, pintado en 1944, un año crucial para el indigenismo en México, podrán ubicar a Juan O'Gorman pues como el autor también de la fachada monumental de la biblioteca de la UNAM, con mosaicos, y también arquitecto, diseñador de las casas de Diego Rivera, de Frida Kahlo y también el mural del aeropuerto de la Ciudad de México. En fin, él pinta este mural en Pátzcuaro después de que no cuaja un mural en el edificio Rockefeller en Estados Unidos, pero que era también así una secuencia como narrada de una en el otro, en el fracasado, pues probablemente algo que tenía que ver con la clase obrera, la clase patronal. En este caso, pues es leyendo este libro, la sección de Heréndira del libro de Eduardo Ruiz, Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Leyendas, que hace esa historia de Michoacán desde el origen teogeológico, viniendo como un cómic en líneas, hasta la independencia de España. Entonces es un texto, ese mural es un texto, y en la línea central está la figura de una heréndira combativa a caballo montando a horcajadas, sin utilizar la rienda, sino una mano en puño y la otra apuntando hacia el martirio del último Cazoncí michoacano, martirio que se asume que está realizado por obra de en esa misma línea, los españoles conquistadores que vienen a caballo en sentido opuesto al de Heréndira. Y ella está dirigiendo un caballero águila y un caballero tigre, es una guerrera. Y en esta finca de la Quinta Heréndira, que fue la casa particular de Lázaro Cárdenas, en lo que fue el comedor de la casa y que se convirtió en la sala de banderas cuando la donó al CREFAL, al Centro Regional de Educación para Adultos de América Latina, de la UNESCO,
hay una Heréndira pintada por otro pintor, más o menos en los mismos años, que es una Heréndira en la misma circunstancia que describe Eduardo Ruiz en la novela, la historia o la leyenda Heréndira de este libro, pero montando muy, muy diferente. Va a mujeriegas con las piernas hacia un mismo lado y no es una guerrera, sino que es una dama completamente vestida, porque la Heréndira de Juan O'Gorman va desnuda del torso, los senos y las piernas desnudas también al aire, y acá va completamente vestida. Y bueno, se entiende, pues era el comedor de doña Amalia Solórzano, que no haya querido algo, pues no, quizá no muy propio para todos los ojos que llegaban a comer a la Quinta Heréndira. Y la escena es la misma, el ataque del grupo leal a los españoles a la fortaleza en donde Timas, el padre de Heréndira, se resguardaba con un grupo de guerreros para hacer la resistencia a los españoles que venían, y tenían aliados purépecha, y uno de esos era un expretendiente de Heréndira que le dice, según esta narrativa, si no vas a ser mía como mi esposa, serás como mi esclava. Y ella huye de esa situación en el caballo que había evitado que fuera sacrificado al dios Curicahueri, lo cual para mí es importantísimo porque articula las armas del conquistador con la forma de la defensa y de la resistencia. Y esto nos habla de una visión totalmente ajena al esencialismo que te dice los indígenas con sus armas, su ideología, su cosmovisión. No, es un agenciamiento, es una capacidad de agencia de ella, de reconocer que ese caballo que venía como un elemento del enemigo, del invasor, era un potencial aliado si ella aprendía lo que tenía que aprender, ¿no? A montarlo. Y esa historia para mí es fascinante, y les digo que es fascinante, y está en mi texto. Esto solo pudo ser una ficción calcada como el anverso de nuestra madre polémica, la Malinche, la Marina. Y así la pensó Eduardo Ruiz, ahijado de Riva Palacio y metido también en ese impulso de construir la narrativa para la nación que era México a finales del siglo XIX, saliendo a eso. Y le paso ya a la que sí tiene un personaje histórico real. Yo lo que tengo es un personaje de ficción histórica, de ficción. Bueno, sí, hay el documento histórico, que es la relación de Michoacán, que le gustaba mucho a Eduardo Ruiz acudir a él, pero el personaje de Heréndira es una ficción. Mucha gente se pone triste cuando digo esto, pero es la verdad. Es una ficción. Pero eso no le quita importancia, fuerza ni vigor a la figura de Heréndira, ¿no? Entonces, hay trasvases del texto a los muros de los pintores muralistas, y luego a películas, obras de teatro, incluso a muchos otros que agarran esta figura de Heréndira, y carteles de calendarios de galas de México formidables. Bueno, en fin, muy, muy interesante el recorrido, el barrido. Y yo lo que hago en este trabajo es ir también a las que tuvieron, no ellas, sino sus padres, generalmente el padre, no la madre, sino el padre, la osadía de ponerle un nombre pagano a su hija, a un ser inocente, ¿no? Que nada de culpa tiene. Y es un nombre bandera. En esos años es un nombre bandera, como llamarse Cuauhtémoc, ¿no? Que
No conozco a un Cuauhtémoc más viejo que el Cárdenas Solórzano, pero es un acto de posicionamiento político muy fuerte. Y pues lo lleva un ser inocente que ninguna culpa tiene, ¿no? Y bueno, te dejo con la personaje realmente impresionante que tú la conoces como si fuera tu nombre. Como si fuera mi nombre. Como es mi nombre. Alguien me dijo una vez que el destino lo llevas en tu nombre, ¿no? En tu nombre llevas el destino. Yo no sé si soy intermediaria o no sé. Pero a la pregunta de Alfonso, ¿cuáles fueron mis motivaciones? Son varias. Y una de ellas, la primera es que tuve la fortuna, mm, una fortuna que no me voy a cansar de agradecerle a mi destino, de haber vivido varios años en la península ibérica. Y la primera vez que estuve allí, hace 20 años, en el homenaje del centenario de Hannah Arendt, en octubre de 2006, que me invitó Agustín Serrano de Haro, pasé por primera vez a Lisboa, que también me habían invitado a dar una conferencia sobre ciencia y totalitarismo, que bueno, va uno por el mundo encontrándose con uno mismo. Y en esa visita a Lisboa me llevaron a pasear por la vera del río Tejo, del río Tajo, como se dice en español. Y la persona que me llevaba, que era una profesora de la Universidad de Lisboa, al colocarnos delante de la Torre de Belém, la torrecita de Belén, este monumento, este baluarte de principios del siglo XVI, de 1515, de hecho, que era un lugar donde los navegantes y la gente acudía a despedirse de sus familiares, de sus amigos, de sus amantes, de sus esposos, de sus hijos que partían a las Indias, porque la navegación portuguesa empezó en el siglo XIV, pero este baluarte lo mandó construir don Manuel de Portugal, que era yerno de los católicos, de los reyes católicos españoles. Y entonces cuando estaba allí, bueno, ella me hablaba de más datos y me contaba anécdotas y de pronto dijo la palabra modernidad. Y dije, modernidad. A mí me han contado muy mal la historia de la modernidad. Y como me han contado mal esa historia y yo me la he creído también, porque no es solo responsabilidad de quien la dice, sino de quien se la apropia, me han contado también de una manera bastante peculiar, el episodio de la conquista de América. ¿Por qué? Porque en términos científicos, epistemológicos, dentro de la historiografía contemporánea, no mexicana, pero sí ibérica, y no digo solo española, sino también portuguesa, lusitana, y por ahí francesa y europea en general, la conquista de América forma parte de un episodio epistemológico de conocimiento del mundo, sin quitarle lo malo ni engrandecer lo bueno. Sencillamente mirando la cosa como quedó, con todas las situaciones de violencia, de malentendidos, de acuerdos, porque también hubo muchos acuerdos. Entonces estuve dándole muchas vueltas a este asunto de la modernidad, que es la modernidad, que además es mi tema de trabajo en la tesis de doctorado que escribí sobre Hannah Arendt. En realidad, ese texto de 2021 es un apéndice de aquella tesis, pero ya no situada en el mundo del Holocausto y los totalitarismos y las guerras mundiales únicamente, que fueron los temas de Hannah Arendt, sino queriendo llevar sus categorías, su forma de entender, su forma de enseñarme a pensar en el fondo sobre mis propias situación geográfica, cultural, nacional, epistemológica. Y en el camino, mientras escribía, investigaba, porque investigaba como loca en las bibliotecas, con mis amigos, con los profesores, empecé a leer las crónicas distintas del descubrimiento de la conquista de América. Y la primera que leí, además que me la regaló un amigo muy querido, Fernando Ayala, fue La relación de Michoacán. Me enganchó. Él llegó y me la dio. Te tengo un regalo para ti. Vale, pues yo la leo. Y la leí con una emoción muy grande. No entendí nada, pero la leí con mucha alegría. Y continué, porque me estaba dando pistas además sobre aquello que yo había intuido al pie de la Torre de Belén respecto de la modernidad.
Ya había leído también un poco más de bibliografía sobre los cambios en las nociones de ciencia, de los cambios en las navegaciones, en las sensaciones de los océanos, en las sensaciones de lo otro desde el mundo europeo, porque en realidad no tenemos ningún documento prehispánico. La relación de Michoacán es también un documento, no digo novohispano porque era muy temprano, pero sí de un momento posterior, de 1540 me parece que es la relación de Michoacán. Comencé a leer las crónicas y en una de esas me topo, y digo en una de esas porque no la estaba buscando, me topo con las cartas de relación de Hernán Cortés y empecé a leer al famosísimo capitán general. Y leo entonces que dice en una de las cartas, en la primera, la lengua que yo tengo, una india de esta tierra. Y yo digo, a ver, ¿este tipo de qué está hablando? Porque hasta allí no decía nada más, solo la lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra. Digo, ¿será que es Marina? ¿Pero qué es eso de lengua? Lengua que yo tengo. Pues nada, seguí leyendo, tomaba notas y en mi cabeza iba conjuntándose una serie de ideas. Y al llegar a la quinta carta, dice que les habló con la lengua que él lleva, porque ya hablaba en tercera persona, que es Marina. Y me dije, fantástico. Marina es la lengua de Hernán Cortés, pero me seguía a mí la duda, lengua la que habla, porque si la vemos, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, que es donde está su representación pues, por todas partes, está frente a todo el mundo, en medio de españoles, particularmente de Hernán Cortés, con un séquito y el otro séquito indígena del otro lado. Pues es la que está hablando ahí, la que está traduciendo, la que está posibilitando comunicación. Pero entonces yo no me quedaba tranquila. ¿Qué es esto de lengua? Y entonces fui a consultar, para empezar, diccionarios y más crónicas. Y entonces en una de ellas, en la de Francisco López de Gomara, me encuentro con que fascinado el capitán general por poder comunicarse con los otros a través de Marina, porque había unos circuitos de comunicación bastante complejos entre varios idiomas, del castellano del lado europeo, pero del lado mesoamericano, digamos, o de lo que después fue la Nueva España, pues en varios idiomas, el náhuatl y el maya, para empezar. Después estaba el purépecha, porque también pasaron por aquí rumbo a la Mar del Sur, que es el Océano Pacífico y demás, pero vamos, que es un proceso bastante complejo. Deseaba López de Gomara, quería tener a Marina, esa esclava que le regalaron en Potonchán, como su faraute y secretaria. Dije, a ver, eso de faraute, ya me suena más extraño. Entonces lo busqué. Estuve una estancia en 2018 en la Biblioteca Nacional de España buscando qué documentos había sobre faraute, además de los montones de diccionarios, y me encontré con uno de Pedro Alberto de la Unay, que es de mediados del siglo XVII. Y ahí define todo lo que conlleva ser faraute. Faraute, que viene del francés, según los diccionarios, y era ult, pero que dicho en castellano del momento, de finales del siglo XV, 1495, cuando se apropia el castellano del vocablo, se dice fieraut, y pasado el tiempo, faraute. Y me lo encontré curiosamente definido más o menos de la misma manera, inclusive en el diccionario de Covarrubias y Orozco, que es de 1611. Y fue fantástico ir mirando que coincidía bastante con la figura y descripción que me encontraba de doña Marina en las crónicas. Después, para darle un aire más contemporáneo, inclusive inscrito dentro de las actuales investigaciones de historia de la ciencia, y digo historia de la ciencia por no decir filosofía de la ciencia, porque me parece que no me sería autorizado decir algo así de una manera tan ligera. Para mí no hay diferencia entre una y la otra, historia y filosofía de la ciencia, porque la noción de ciencia en la actualidad es bastante restringida, y no en el momento en que estaba sucediendo todo este tipo de, todas estas situaciones. La categoría con la cual en la actualidad se está estudiando a los mediadores culturales, a los traductores, a los espías,
a los traidores, que allí era colocada Marina, a partir de una narrativa también del siglo XIX, era colocada como traidora, como puta, que esa es la palabra con la que nos solemos referir a este personaje. No solo traidora porque se va con el bando enemigo, como si los de acá fueran buenos, unos angelitos y caídos del cielo, y aquellos malditos, ella se va con los malditos, y además es la concubina, la amante del capitán general, ni más ni menos. Sabrá Dios, porque las relaciones humanas y los anhelos y las atracciones físicas pues tienen sus rumbos. Ella le había sido cedida a otro, a Alonso Hernández Puertocarrero, no a Cortés. Pero vamos, que en la dinámica cotidiana pues habría habido ahí alguna atracción, y entonces engendran a Martín Cortés, que no es el Martín Cortés que pasó después a las crónicas y a la historia oficial, digamos, del momento, sino el Martín Cortés, hijo con Juana de Zúñiga, que tuvo también Hernán Cortés. Tuvo dos Martín Cortés, además llamados con el nombre de su padre, que también se llamaba Martín. Se reconoció, era legítimo Martín Cortés, hijo de Malinche, o sea, de doña Marina, digamos, el origen del mestizaje, un origen bastante peculiar, bastante restringido, porque en realidad el proceso de mestizaje comenzó mucho antes, y no a través de Marina, sino a través del montón de esclavas o de señoras que estaban a disposición, no quizás por voluntad propia, pero sí por una circunstancia bélica de guerra, que se fue generando todo ese proceso. O sea, no es Marina la madre del mestizo, o no es gracias a Marina que México y la Latinoamérica toda quizás son territorios mestizos. Bueno, descubrí todo el significado y los orígenes y las funciones de un faraute en la corte castellana, en las cortes europeas en general, en el momento, a partir del 1200, me parece que uno de los autores de los diccionarios lo sitúa, el origen del término faraute. Y a partir de ella, a partir de esa noción, a mí me pareció que estamos abusando demasiado de lo que suponemos que comprendemos con aquello que se nos cuenta. No digo ahora mal cuenta, pero sí de una manera pues también que obedece a los momentos en que se está escribiendo una narrativa, a unas estructuras también mentales, que me ha llevado, por ejemplo, en la actualidad, a partir de este texto, el faraute de Hernán Cortés, o sea, de colocar a Marina en su lugar dentro de la dinámica de la conquista, en el papel de las mujeres, no únicamente en la actualidad, que además en la actualidad, que parece que ya tenemos acceso a todo, a todas partes y a todos los discursos y a todas las profesiones y a todas las actividades en el mundo, que Marina no tuvo únicamente un papel sexual, sino un papel político de primer orden en ese momento, a partir del año de 1520 a 1524, cuando desaparece de las crónicas y de los documentos, no digo posteriores, pero sí en los documentos de la época, después de la batalla de las Higueras, hacia Nicaragua, la actual Nicaragua y esta zona de Centroamérica. Y ese papel fue fundamental, o me parece a mí que tendríamos que mirarlo con mayor detenimiento y mayor atención y mayor quizás empatía hacia ese personaje, en un momento crucial para el comienzo de la formación, de la configuración, de la globalidad en la que estamos ahora insertos, en la que ahora nos movemos. Vinculó el mundo de una manera excepcional. Y excepcional también porque fue mujer, porque era una mujer, porque el resto de los intermediarios, el resto de los traductores, el resto de los mediadores eran hombres, al menos los que se mencionan en las crónicas. Había que buscarlos más, porque una cosa también que hay que poner delante es que como la mayoría son anónimos, como yo lo dejo un poco señalado en el texto, pues no hay quien los estudie, porque no hay nombre que perseguir, aunque sea nombre, como en el caso de Heréndira, ¿no? Una ficción, pero está allí.
una pista para empezar. Y a diferencia también de los pintores y amanuenses, por ejemplo, que construyeron el lienzo de Tlaxcala, que muchos de ellos también tienen nombres porque eran letrados. Marina no, Marina no. Yo no he preguntado, por ejemplo, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, por qué me pusieron Marina, pero a mí me encanta el nombre. Y quizás también un poco por eso fui llegando, por destino, a doña Marina. Que además, Marina no era Malinche, Malinche era Cortés, dicho con X, Malinxe, ¿no? Que era la forma como Lola Pons recordó hace muy poco tiempo en un artículo publicado en El País, era la forma en que se escribía y hubo semejanzas fonéticas y entonces se adoptó. Y una característica de Faraute era que era la persona y la voz de quien hablaba. Ella no hablaba por ella, hablaba por el capitán general. Entonces se asimilaron. Uno era el otro. Una era el otro era la una. Esas son un poco mis motivaciones, Alfonso. Que te agradezco mucho la pregunta, porque ahora que estaba yo releyéndome, yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué digo? Gracias. Muchísimas gracias a las dos por lo que han comentado. Quiero digamos, dándole continuidad a lo que nos acaban de decir, quiero ver si puedo hilar dos preguntas que yo traía aquí con una tercera que me salió ahorita que las escuchaba. Digamos, una primera idea es, estamos en pleno siglo XXI. Soñaban en algunos siglos pasados, como el propio XIX, que un día ya no habría mitos y que ya no habría leyendas y esta parte cientificista, historicista, y tendremos una historia muy racional. Y resulta que no ha sido así, resulta que en el imaginario social, en el imaginario es importante seguir haciendo figuras mitológicas, legendarias, históricas y que quedan ahí a medio camino. Y luego, en el caso de las figuras femeninas, esta cosa que es muy interesante de que la figura femenina se mantenga entre enigmática, misteriosa, pero al mismo tiempo reveladora de cosas. Y una cosa que me brincaba ahorita es el tema de la presencia de la figura femenina en la narrativa fundacional de las sociedades. En tu texto, doctora Cristina, y ahorita lo comentas otra vez, hablas de Cárdenas como el más grande estadista en México del siglo XX, pero ese gran estadista en toda esta parte institucional, administrativa, necesitaba un empuje mitológico, legendario, histórico, fundacional, que le diera beligerancia al trabajo y que de alguna manera culmina esta idea de la revolución. Y ahí es donde hay una vuelta de tuerca que ahorita reparaba es ¿por qué los varones, por qué los hombres necesitan el giro de encumbrar una figura femenina paradigmática para, digamos, darle un poco de justificación a su narrativa fundacional o triunfalista o de identidad de un pueblo? Digamos, recapitulando todo lo que acabo de decir, lo quiero concentrar en esta idea de por qué sigue siendo necesario, por qué sigue siendo tan importante la figura de una mujer que se mueve entre lo misterioso, lo enigmático, pero al mismo tiempo lo revelador en torno a la identidad de un pueblo, de una nación. Y a tal grado que volvemos a hablar de Marina y volvemos a hablar de Erendira hoy, aquí, ahora, en sus textos de manera muy rigurosa, aquí en la manera coloquial como lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí.
Muchas gracias por la pregunta. A mí me llevaría realmente poco contestar lo de nuestra insaciable hambre de fantasía. O sea, de esto no nos vamos a cansar nunca, de la fantasía y de las buenas historias que se tejen con datos reales, como es el caso de La Heréndira de Eduardo Ruiz, que es un invento, pero está pergeñado con la lectura de la relación de Michoacán, el documento de Fray Jerónimo de Alcalá, que pues los expertos ahí son en el Colegio de Michoacán, son sumamente expertos en esto. Entonces, el poder de la ficción y de la fantasía y de lo que queremos creer. Bueno, hay gente que dice, hay un entierro donde hay un caballo. y a mí, cuando yo digo, por ejemplo, Heréndira no existió y lo puedo sostener en más o menos evidencia contundente, porque en el texto una de las líneas para mí muy, muy importante tiene que ver con esto que se le llama antroponimia, el nombre de las personas, el nombre propio de las personas. Entonces, en el relato de Eduardo Ruiz tenemos a Heréndira desde que es una hija de un consejero del Cazón Tarasco, y que viene el tsunami de invasión que ya se les anuncia, y cómo se mueve políticamente el imperio tarasco, tratando de sobrevivir un poco mejor y ni siquiera unitariamente, divididos y confrontados. A ese punto, al punto en el que Heréndira le dice a Nanuma, que era líder de los que después quieren matar a su padre y a ella esclavizarla, le dice, ve, pero ve a morir, y se enoja. O sea, lo que le reprocha Heréndira a Nanuma es que regresa vivo, no debiendo hacerlo, ¿no? Y eso a Nanuma se lo toma a gran ofensa, y por eso la toma contra ella tan agudamente. Se llama Heréndira en todos estos episodios, y luego cuando ya la invasión es inminente, la caída ya ocurrió y ya ella dio una arenga tremenda a los tarascos en las yacatas de Sinsunzan, diciendo, ahora vienen por los niños para llevárselos al catecismo, ¿no? Hemos perdido dioses, hemos perdido el territorio, llevándose a los niños a hacerlos cristianos, está todo perdido. Y esa es la Heréndira de un momento, pero en el siguiente momento le ayuda a Fray Martín de la Coruña en el proceso de Faraute. O sea, de esto que tú aquí muy atinadamente describes como el intermediario en los procesos castellanos de ganar territorio al conjunto de los pueblos mexicanos. O sea, como si hubiera ella entendido que la guerra estaba perdida y que lo que quedaba era sobrellevar la colonia, la siguiente etapa, la conquista, de una manera lo más digna posible. Y le ayuda a Fray Martín de la Coruña y le pide que la bautice. ¿Y cómo crees que le pone Fray Martín después del bautizo? Heréndira. O sea, no hay ahí ninguna credibilidad. Le tenía que haber puesto Marina o María o algo, Eren algo que fuera medio del santoral católico, pero Fray Martín de la Coruña, según esto, le sigue llamando Heréndira, y se enamoran uno del otro. Y luego viene el momento que también es desde luego ficcional, en donde él se hace santo, rechazando a una Heréndira que
sin ninguna mojigatería, está enamorada y muy dispuesta a tener una relación sexual con él. Y la deja llorando en la cama y él se eleva por los cielos en santidad. ¿No? Y sigue, es una narrativa muy buena. Yo realmente invito a leer La leyenda de Heréndira y yo la revisé hoy en la mañana y creo que hay muchas posibilidades más de seguir investigando histórico, lingüística y sociológicamente en ese relato, porque uno de los topes que me llegué a poner, que llegué a ver, es que para los purépecha del siglo XX y XXI, los vivos con quienes hablé, Heréndira les dice algo de que hay un gesto en la boca. Y lo vio clarito Eduardo Ruiz, que era hijo de hablantes de purépecha, de padre purépecha, y él mismo también hablaba purépecha. Era abogado, llegó a ministro de la Suprema Corte y también guerrillero y demás, pero no le era desconocido esto, que Heréndira lo que significa es, o sea, el gesto de trabazón, no solamente la sonrisa dulce de una princesa de Disney, que no lo es Heréndira, ¿no? Sino el gesto de trabazón de lo que me toca vivir y qué voy a hacer con ello. Y eso engancha anímicamente pues a quienes hablamos un idioma humano, como para que la fantasía y el gusto por los relatos y el gusto por las mentiras no se nos acabe, ¿no? Incluso aunque nos digan, oye, pero es mentira. Sí, pero pongámosle así al distribuidor vial. No va a detener eso, ¿no? Entonces, pues, a disfrutar el gusto. La historia de Heréndira, la de María, una alumna de esta licenciatura, Mayra Gabriela Álvarez, ahora doctora en estudios mesoamericanos y que aprendió a hablar náhuatl, se tituló con una tesina que el título es Malintzin, lengua y matriz. Buenísima sobre Mari. ¿Sí? Sobre los motivos por los que los hombres, los señores, o el hombre como los señores requieren de una figura femenina misteriosa. Lo interesante para mí es o sea, son ellos los que hacen la narrativa fundacional y dan el giro de que en esa narrativa fundacional debe aparecer una figura femenina por arriba que de alguna manera justifique con ese enigma, pero que también revela eso que ellos están imaginando. Repetía un poco la pregunta para situarnos porque iba a responder lo que ha dicho al final Ana Cristina, por la fascinación por las mentiras. Por las mentiras. O sea, por las mentiras, pero al mismo tiempo, porque no puedes quitar algo que está ahí delante. No puedes quitar al otro radical, como dicen muchos filósofos. Un otro que en sí mismo, pero aquí también yo pensaría que a quien les tendríamos que preguntar es a los señores, porque hacen eso. Si yo tuviera aquí adelante a Eduardo Ruiz, o sea, ¿por qué necesita usted a Heréndira? Inventarse su leyenda, pero además de esa manera tan... Claro. O sea, y es que aquí es el problema, por eso Margot Glantz le puso a su libro Los hijos de la Malinche, porque ya Octavio Paz había elaborado el capítulo de los hijos de la chingada, ¿no? O sea, si es la madre polémica, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿Cuáles son nuestras líneas destinales? Y la madre
es un personaje muy necesitado de una narrativa de justificación, de comprensión y deshumanizada, desde luego, ¿no? Ficcionalizada. Por eso la invención de Eduardo Ruiz es genial, genial. Ni siquiera la pone como una mocha, ¿no? Es revolucionaria, es el concentrado de su ideología liberal guerrillera que además fue muy agudo para ver a las mujeres reales de carne y hueso, muy interesante, que ojalá hubiera muchos estudios al respecto de Eduardo Ruiz en esa calidad. Y bueno, pues también Lázaro Cárdenas en algo lo vio, no llegó a dar pasos más contundentes como lo de el derecho al voto femenino en su gobierno, mucho más adelante, pero creo que muchas veces han sido varones dándose cuenta de la condición subordinada y de que cuando tienes esta condición subordinada tienes un drama interesante, por decirlo menos, porque también puedes tener un reclamo de reivindicación y de justicia, que es el caso, por ejemplo, de mi abuelo, el padre de mi madre, con su mujer, un macho imposible, pero no quería eso para sus hijas. Y contribuyó, o sea, ustedes pónganse a estudiar porque necesitan un modo decente de vivir y no depender de que haya un varón que las mantenga, porque esa era la historia de su mujer, ¿no? Y esa historia, él en el gozne, en lo que yo llamo una condición de bisagra, dice, esto es así, pero no podemos seguirlo permitiendo, ¿no? Y son varones que yo he dicho, son golondrinas que hacen verano, porque a veces nos han dicho las feministas que tratan así como en bloque, no, ningún varón, no, sí hay y son muy importantes, porque llegan a ser el verano, golondrinas que hacen verano, por mucha presión femenina que ya hay, por muchos reclamos femeninos y mucho disgusto femenino que ya hay, pero quien está en esas posiciones para visibilizar y para poner una narrativa distinta, es genial, ¿no? Y bueno, tú estás en una posición de historiadora rigurosísima, que no da paso sin guarache allí hasta donde los documentos dan, hasta allí llegas, y pues eso también es muy interesante lo que haces como historiadora. Yo sí me fui a hacer entrevistas etnográficas, a pedirle datos al registro civil de cuántas heréndiras había, de dónde estaban ubicadas, darme cuenta de que era un impacto más notable en los municipios mestizos y no tan notable en los municipios más purépecha, más tarascos, ¿no? Justo a eso iba también, o sea, no solo Eduardo Ruiz, sino entiendo un poco la pregunta de Alfonso como en la actualidad, porque sigue siendo imprescindible para los señores colocar la figura de la mujer, que es misteriosa y reveladora al mismo tiempo. Porque además es que las mujeres, esto no es un reclamo a nadie, que después me entienden cosas que no es un reclamo a nadie, a ninguna visión de tal, pero a esta historia de muchos feminismos en la que afirman que no ha habido mujeres. Yo les he puesto a Marina delante. Quiero ponerles a Marina delante. Quiero poner a Ana Cristina delante. Aquí hay mujeres verdaderas que están proponiendo, que están impulsando, que están moviendo la realidad. O sea, en mi investigación, hasta donde quedó, Marina ha puesto a moverse la realidad. Y Marina no es el capitán general. Por favor, el protagonista de mi texto no es Hernán Cortés, es Marina. Por eso decía, habría que preguntar a los señores, ¿por qué insisten en poner a una mujer? Yo no he puesto a Hernán Cortés, mi personaje es Marina, por una circunstancia también quizás vital.
identitaria, de autoidentificación, no de mí con Marina, sino con un personaje femenino que ha marcado la historia de nuestro país, al menos en distintos momentos de esa historia y de una manera muy, muy, muy polémica, de degradación inclusive. O sea, ¿cómo nos enfrentamos nosotras, cómo nos paramos delante de una persona, de un personaje de la historia o de nuestra cotidianidad a quien le dicen puta? Porque están en un espacio visible, público, que impulsa el mundo. Eso no decimos de los señores, ni siquiera nosotras. Es un golfo, bueno, lo decimos luego cuando nos toca demasiado las narices, ¿no? Y nos molesta, es un golfo, pero lo más normal es hacerlo de las señoras. En el mundo de lo cotidiano, en el mundo de los países, de los pueblos, de los espacios, cualesquiera que ellos sean, hay señoras y señores. Más allá de todas las divergencias que tenemos en la actualidad, que también tienen su sitio. Entonces, decía hace un momento cuando hablaba de mis motivaciones, hasta el punto donde quedó mi investigación en 2021, bueno, fue antes porque el texto además tiene una historia bastante curiosa en términos editoriales, en 2019, hasta donde se quedó en ese momento, yo aún no tenía, porque quizás no era tan palpable a mi alrededor, la presencia de las mujeres en el espacio público, como se dice. Pero ahora sí, por ejemplo, hoy justo por la mañana pensaba en las señoras que dirigen el mundo. No me refiero a nuestra presidenta o a las presidentas de espacios nacionales, me refiero a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comunidad Europea. Me refiero a Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que fue la primera presidenta del Fondo Monetario Internacional. En medio de los discursos y de la gana de querer seguir metidos en la mentira, porque además es que somos seres de narración, somos seres de narración, no digo simbólicos, de narración. Nos gusta que nos cuenten historias. ¿Cómo en la actualidad la narrativa de lo masculino y lo femenino continúa en el mismo sitio? Y no vemos el papel que están desempeñando estas señoras porque consideramos que toda aquella que llega a ese espacio, el espacio de dirigir, de presidir el Fondo Monetario Internacional, ya está inmersa en el espacio de los contrincantes, de los enemigos que vienen a remachar con una situación armoniosa. Por eso decía, eso habría que preguntarles a los señores, Alfonso. ¿Por qué tú, un señor con un nivel académico, que no digo que lo hagas, ¿vale? Un señor con un nivel académico, institucional, profesional, humano, porque además te conozco, tendría la necesidad de colocar la figura de una mujer para reivindicar o dar mayor credibilidad a aquello que estás haciendo? ¿Por qué el capitán general colocó allí a Marina diciendo la lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra? Porque quería impresionar a los reyes, a Carlos V, que ya era Carlos V, porque quería decir la capacidad que tenía de interactuar con las mujeres, que sabe Dios qué relación había entonces, porque siempre nos imaginamos que es jerárquica, y a lo mejor sí, no lo niego, pero sencillamente digo, es que es muy difícil meternos ahí. Una de las incógnitas que yo dejo en mi texto y que es un desafío, y no sé si algún día voy a tener energía para averiguar, para trabajar, para imaginar, porque somos esos seres de imaginación, que no es una cosa inferior a la razón. Eso también es una forma decimonónica de entender la fuerza de las capacidades humanas. Es imaginar cómo pensaba ella, cómo sentía ella. Si solo hablaba por el capitán general, si había en ella un rastro de subjetividad, de decir, esto no lo puedo decir, no lo debo decir, y sin embargo, lo tengo que decir, ¿sabes? Entonces, la pregunta es hacia el otro lado, porque nosotras, al menos yo, me encuentro en un momento en que quiero reconocer, no en el sentido de darle lugar, sino de mirarme a través de estas figuras históricas, el caso de Marina. Y repito, no porque me llamo Marina, es que eso es un accidente que tengo pendiente preguntar a papá y mamá, ¿por qué me pusieron Marina? Tampoco porque me guste solo gente del extranjero. Tengo grandes amigos extranjeros, pero también
queridísimos amigos y amigas que están a mi alrededor, mexicanos, mexicanas. Marina Posmalinche, algo así, Poscortés, que además no me he encontrado, sí me he encontrado muchos Cortés. Y es esto, somos seres de narración, o sea, incluso el sentido común, como decía también la doctora Ana Cristina, funciona a través de narración. Nos entendemos a través de narración, no solo hablada la palabra, sino la expresión que vamos reconociendo en los otros. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer de autoexploración, pero no de manera aislada, sino unos y otros, unos y otros. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Esa es la pregunta. Yo te la agradezco mucho porque me permites colocarme delante de ti y preguntarle a un señor, te pregunto a ti porque te tengo aquí al lado, pero puede ser a cualquiera otro, a alguien, digamos, que no tiene pretensiones políticas, por ejemplo, en el caso de Lázaro Cárdenas. A mí Lázaro Cárdenas me parece un personaje impresionante, le dio rumbo al país, errado o no, pero le dio rumbo al país. De hecho, hace unos días que comentábamos con la doctora Ana Cristina en los pasillos de la facultad que Hernán Cortés estaba haciendo otra vez tema y nos reíamos, digamos, pues gracias a las señoras y tal. Una de las dialogantes, de las contendientes o de las participantes en la polémica, pues afirmaba que en México existía gracias a la llegada de los españoles y hubo quien le replicara, México existe desde que se fueron los españoles. Es decir, desde que Lázaro Cárdenas, mediante una serie de narrativas que no armó él solo, sino muchos intelectuales en el siglo XIX, le dio rumbo al país. En el caso de alguien que no, o sea, de un amigo mío, de una pareja, de un compañero de trabajo, ¿por qué tú me pondrías o a una mujer en medio de todo esto para emerger? Básicamente es lo que dijo Ana Cristina, porque nos gustan las mentiras. Pero bueno, para ponerle un poco de explicación, gracias. Gracias a ustedes. Dos cositas que me gustaría comentar y si ustedes quieren también comentar, pues o sea, retomo esta idea de que ya comentaron las dos de nuestra fascinación por las mentiras o nuestra fascinación por la ficción. No nos es suficiente, o sea, no es suficiente la narrativa de los hechos brutos de lo que sucedió. Es más, no podemos hacer esa narrativa. Necesitamos sazonarla con elementos y cosas. En estos digamos, relatos legendarios, mitológicos, históricos, es imposible que no aparezca la ficción, digamos, el recurso, el rodeo por la ficción. A mí en términos personales me gusta la metafísica y la ontología y una vez le escuché a alguien que la ontología era una ficción y eso fue muy liberador para mí porque yo dije, bueno, a mí me gusta ficcionar de ese modo, pues ficcionemos. O sea, la metafísica de Platón, la metafísica de Aristóteles, la metafísica de Tomás de Aquino, la metafísica de Kant, son unas ficciones. De ahí es donde yo me he agarrado un poco para decir que la filosofía no es en primer lugar crítica, sino es creadora de ideas filosóficas. No me he atrevido a decir todavía de ideas filosóficas que son ficción, pero que sirven para vivir y que sirven para trabajar y que sirven para decir que uno está investigando, ¿verdad? Eso me llama, digamos, eso yo creo que es algo que tendríamos que seguir reflexionando y pensando, como ustedes ya lo hacen en su texto. Y una cosita que tú has mencionado dos veces, doctora, y que no quiero dejar pasar es la importancia de la presencia en estos relatos, en esta narrativa legendaria, mitológica, histórica, que se repite, que vuelve, que hace bucles, que lo vuelve a contar, que lo cuenta de otra manera. Tú ya decías, Heréndira en los textos de Octavio, de Samuel Ruiz de Eduardo Ruiz, pero luego en los muros, pero ahora en sus textos.
y en películas, y en fotografías, y ahora en sus textos académicos. Y en esa narrativa, la presencia de los animales. En este caso, por ejemplo, de los caballos. Pero en los relatos que tenemos de estos relatos de la conquista, o sea, los animales son muy protagonistas también. Nada más que lo curioso es que siempre los mencionamos como de paso. Y uno dice, ¿cómo podríamos elaborar un relato mitológico, legendario, inclusive histórico, sin que aparezcan los animales, aunque sea de pasadita? Pero ese de pasadita le añade un sazón a la narrativa que de otra manera no lo tendría. ¿Verdad? En fin. No sé si quieran hacer algún comentario, podemos ir cerrando la plática que está buenísima. Sí, unas cuantas cositas para cerrar. Yo creo que el texto de Marina, que es totalmente apegado a la documentación y delicioso, o sea, nos da también ese otro lado de la perspectiva en el que amamos también lo que no es ficción. Amamos también no quiero decirle realidad porque me voy a meter en un lío, pero lo que no es ficción lo adoramos también, y saberlo con esa puntualidad en este texto que fue escrito 100 años después, se puede entender Faraute así y así, y uno dice, no es descabellado ponerlo a 100 años antes en esta posición de Marina, para abrir los ojos y decir con más asombro, wow, o sea, no era solamente el Google Traductor, no, era un proceso subjetivo muy político y cultural muy delicado, el de Marina, pero eso lo está diciendo con los pelos de las letras en la mano, porque se metió a archivos no a ensoñar cosas, sino a leerlas con toda fidelidad y decir, así estoy traduciendo este texto del siglo XVI, formidable. Yo encantada con eso, pero hay mucho más aparte de eso que hace que este mundo en donde estamos una forma de animal, pues sí, efímera, que en el tiempo geológico se va a ir muy rápidamente, pero que es la humanidad, y por eso tampoco yo a veces, o sea, no resiento, sí, desde luego cuando veo textos sobre caballos o sobre animales, pues mi corazón brinca de gusto y quiero acercarme a saborearlos. Pero siempre estoy viendo animales, ahí donde cuentan los humanos y el señor Cortés y el señor Moctezuma, yo veo animales por todos lados, no veo algo no animal, así te lo pongo. Que me dice, pero es que son unos, sí, es una forma de la animalidad, el modo humano de la animalidad. Y lo disfruto enormemente porque pues es etología, que muchos dicen, psicología, pues sí, pero es etología, ¿no? Y entonces no me descorazonan no ver tampoco tantos animalitos, pero sí, donde suenan los cascos de los caballos, allá hay cosas interesantes para contar, ¿no? Y claro, que haya esta figura femenina que es realmente excepcional, solamente una diosa griega y una figura en Venezuela, hasta donde sé, a caballo. Y en la realidad es imposible que las mujeres no hayan montado a caballo. Imposible. A donde llegó la humanidad, llegó con varones y mujeres a caballo. Claro, en los códices y demás, Marina está tamaño caballo, más grande que Cortés a caballo, pero ahí está. Ajá, sí, sí. El caballito, al caballito le perdieron el miedo los nativos americanos pronto, muy pronto, y se montaron a caballo. Lástima que no nos quedan esos relatos
alguien ha dicho, ay, no, si hay caballos, no. Y por Dios, ¿no? O sea, eso es algo realmente lamentable que se desdeñen, como se desdeñaron las cosas de mujeres hasta que estos varones lúcidos, visionarios, dijeron, aquí hay un drama que hay que contar. Aquí hay un drama para contar y cambiar las cosas. Y lo hicieron. Y yo creo que eso tiene que pasar con los otros animales, los no humanos, sean de la especie que sean, desde luego que caballos. Sí, están allí. Solo es que es necesario, me parece, echando mano de la imaginación y de capacidades también sensoriales, ¿no te parece, Ana? Para sentirlos en las crónicas y en las imágenes. No solo las gallinas que aparecen en el lienzo de Tlaxcala, las gallinas que llevan como tributo, o los huevos, o los conejos y todo esto. Nos hace mucha falta, me parece a mí, que esa imaginación se oriente hacia lo cotidiano. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo pudieron haber vivido ellos, ellas, en siglos anteriores, en lugares que me son distantes en este mismo momento, ¿no? ¿Cómo vive un niño o una niña en Australia, espacios en los que nunca pensamos, porque estamos tan metidos en narrativas, narrativas de lo inmediato? Hace un año me parece que apareció un libro muy bonito, Ana, sobre los animales del Nuevo Mundo. Lo escribió una mujer, una chica, en Cambridge me parece. Voy a buscar la referencia exacta, precisa, y te la hago llegar y la hago pública de alguna manera. ¿Cómo lo sé? Porque Juan Pimentel, que es uno de los grandes investigadores de CSIC, a quien le debo los comentarios a las primeras versiones de mi Faraute, escribió la reseña de 2 libros donde se habla de los animales en el Nuevo Mundo. Y colocarlos en nuestro, ¿cómo diría yo? En nuestro aproximarnos a esos momentos de la historia, de la vivencia humana, más que de la historia, de la vivencia humana. Me olvidé lo que habías preguntado, porque estoy pensando en los libros sobre los animales. Inevitablemente, al comenzar a escribir, me parece a mí, ya estamos comenzando a mentir. Sabes, aunque sea la realidad que deseas, me meto en problemas. Cualquiera nos metemos en problemas y decimos la realidad, porque en realidad la realidad queda enajenada cuando empezamos a escribir. ¿Cómo pasa esto? Porque siempre en un proceso de elaboración de la imagen escrita hay una traición a lo que pasa. Lo leí hace poco en un novelista que acaba de publicar su enésima novela, Manuel Javois, La Víspera se llama la novela, y lo entrevistaban. Y a mí me parecía luminosa la manera en que decía, todo narrador es un mentiroso, porque haces más grande el relato, porque lo falsificas, porque lo aderezas, porque le pones algo de más. Y ese algo de más, ese aderezo, esa fantasía, es lo que lo hace al final delicioso, ¿no? El chisme, eso cotidiano, si no le pones algo de picardía, pues ese chisme no dice nada, pasa desapercibido. Pues, ¿qué dijiste? Pues no me acuerdo. Entonces, toda forma de narración, toda forma de decir sobre algo es ya una mentira. Por eso a lo mejor estamos condenados a renunciar a la idea de la verdad. Alfonso quizás no se atreva a decir que la filosofía es ficción. Yo sí. Es que es, pero nos encanta. También nos encanta la verdad, aunque tenga estas mediaciones que no la eliminan del todo, sencillamente, ¿sabes? Esta forma, lee uno el Quijote y claro que está lleno de fantasía, de verdad y de mentira al mismo tiempo. Esas frases fantásticas que dice, por ejemplo, y no le pongas puertas al campo. Pues claro, una verdad más grande que la Catedral de Morelia, ¿no? Y sin embargo, no totalmente realidad, no totalmente verdad, realidad, pero no verdad, ¿sabes? Un poco es esa dinámica.
Yo sí le quebraría una lanza a la verdad, o sea, sí, 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 con Guillermo Hurtado y su último libro que no me acuerdo si es algo así como Oda a la verdad o en fin, está reclamando que no nos entreguemos a la posverdad, ficción que nos viene también como un tsunami asfixiante, sino que sí busquemos ese sentido, ¿no? De qué me estás diciendo, quién, qué tan confiable es, cuáles son tus bases para sostener tal o cual cosa. Y que eso es para mí también tan disfrutable como una buena mentira que se ve como Heréndira, ¿no? Como Heréndira llamándose Heréndira después de bautizada y en la pila bautismal. Y yo, ay, Eduardo, ay, guapan tenías que ser, de Paracho tenías que ser, ¿no? Se disfruta muchísimo, y él se lo tuvo que decir a Nicolás León, antropólogo enojadísimo por lo que hacía. Dijo, a ver, yo aderecé la relación de Michoacán, que estudié el Códice Escorial, yo lo estudié muy a fondo, pero lo aderecé con imaginación y con lo que me contaban los viejos en las fogatas, que se reunían con Toribio Ruiz, su padre, ¿no? Entonces, es importante este juego de luces entre la verdad, la ficción y lo que te cuento no es todo, pero hay más, pero al mismo tiempo tengo bases sólidas para decirte lo que te digo y que eso sí sea muy importante, ¿no? Gracias. Hay una película, perdón el último comentario, ya me piqué pues, pero hay una película por ahí de principios de los 90 de un autor, basado en una novela de un autor griego que se llama Nikos Kazantzakis, algo así, que la película no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre Jesucristo. Pero digamos, cuando Jesucristo está en la cruz y está muriendo, la ficción es que se baja y se va, y entonces hace su vida como un hombre cualquiera y hace su vida. Pero los discípulos inventan que resucitó. Y sobre todo uno que es muy apasionado, que es San Pablo, que ni lo conoció vivo, inventa que el otro resucitó y se van por el mundo a predicar que resucitó. Hay un punto, es lo que quiero remitir, hay un punto en el que ese San Pablo llega al caserío donde vive un señor ya grande con sus hijos, que es Jesús. Y entonces él empieza sus peroratas y sus predicaciones a decir, no, es que Jesús murió por nosotros. Y entonces dice, eso no es cierto. Mira, no es cierto, mírame, soy yo y aquí están mi esposa y mis hijos. Eso que estás contando no es mentira. Y lo interesante viene después cuando Pablo le dice, lo que tú creas no importa, lo que importa es lo que cree la gente y lo que la gente necesita creer. Y ya el otro se queda frío porque él sigue apasionado y se va para otra gente, porque habrá gente que sí le va a escuchar. Eso me parece muy interesante porque volvemos otra vez a este tema de que los límites entre el horizonte de la leyenda, del mito, de la historia, son muy frágiles y más bien tendríamos que ir asumiendo cada vez que tenemos que estar transitando entre un horizonte y otro horizonte porque seguiremos contándonos las cosas de esta manera, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo a las dos. Sus textos, los dos textos son buenísimos, muy recomendables. Yo los disfruté muchísimo ahora que tuve oportunidad de leerlos, con dos estilos diferentes, con dos recursos metodológicos distintos, con muchas coincidencias. Pues ojalá de aquí salgan más textos, más investigaciones. Eh, Agradecerles a las dos el trabajo que hacen aquí en la Facultad de Filosofía con sus investigaciones, agradecerle a la doctora Marina la iniciativa de estos conversatorios, de que hablemos entre nosotros, porque luego el otro o la otra
traen un horizonte de profundidad y de calidad de lo que hacen y uno no se entera por andar detrás de las prisas. De manera que es en medio del ajetreo que traemos, es un remanso de paz y de tranquilidad y de alegría estos encuentros. Agradecerles a las dos, agradecerle a la doctora Marina por la organización, a la doctora Cristina también por darse el tiempo para que vengamos aquí a platicar como en la sala de la casa, con todo el rigor que merece la academia de todas maneras. Y bueno, pues que vengan más cosas, ¿no? Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, gracias y gracias, Ana. Eso, por tu buenísima disposición, apertura y compartir el entusiasmo con el que trabajas. Eso te lo voy a agradecer toda la vida. Yo a ustedes estoy muy agradecida, Marina, y pues este texto yo lo conocí desde bebé y que anduvo con amenaza de aborto. Yo cuento eso al inicio de mis semestres sin dar nombres para que tengan muy claro que los problemas éticos en nuestra profesión no todos tienen que ver con plagio. Hay algunos que con buenas intenciones convierten en un infierno a la vida de alguien más, ¿no? Entonces yo cuento esa historia y les digo, no les voy a decir más, pero grábenselo bien y tengan mucho cuidado con lo que hacen con textos que no son de ustedes. El bebé salió hermoso, hermoso. Bien, pues con esto damos por concluida nuestra sesión del día de hoy, de este diálogo entre nosotras. Gracias a quienes nos acompañaron aquí presentes y gracias a quienes nos acompañen de manera virtual. Buenos días.